Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas teje artistas? Les saluda Gloria Paredes y el día de hoy estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este bonito gorrito caído que puede servir para dama o caballero. Está realizado en la talla de adulto y dependerá del color si lo puede usar una dama o un caballero. Como ven, está tejido en punto inglés, pero en el falso punto inglés o la versión súper fácil del punto inglés. También hemos tejido parte en punto elástico, como pueden ver allí, hemos puesto un pompón, pero aquí en nuestro canal tenemos también la versión de cómo hacer un pompón. Para tejer este gorrito hemos utilizado lana número 7 y lana número 2.5 o 3 milímetros, ¿sí? Que no es el grosor de la lana, sino el número de las agujas con el que se puede tejer. Así que sumando estas dos lanas que hemos puesto juntas, como pueden ver, hemos trabajado con agujas de 9 y de 8 milímetros, mis amores, con solo 42 puntos. Así que pasen rapidito a ver este video, pues no les va a llevar más de 70 gramos de lana. Está súper facilito y se los recomiendo. No se pierdan ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer nuestro gorrito caído o gorro largo, como quieran llamarlo, que sirve tanto para dama como para caballero. En este caso yo lo voy a tejer en un color para dama, pero tú lo puedes adaptar ya sea para dama o caballero, ¿sí? Vamos a utilizar en primer lugar agujas de 9 milímetros de grosor, como ven aquí, pero también agujas de 8 milímetros, ¿sí? De dos tamaños. Bien, lo primero que les explicaré es que esta es una lana indicada para unas agujas número 7 y esta que tengo acá muy delgadita indicada como para unas agujas número 2 o 2.5. Yo voy a tejer con las dos lanas al mismo tiempo y lo que voy a lograr es esta textura de aquí. La parte de abajo, las dos primeras carreras, las vamos a tejer con las agujas más gruesas para que le dé elasticidad a la parte de abajo y luego con las agujas 8 el resto de puntos. Esta puntada que ven aquí es la versión del punto inglés falso o del punto inglés súper fácil, ¿sí? Es muy sencillita, ya les voy a enseñar cómo y ustedes van a montar en sus agujas de 9 milímetros de grosor con una lana indicada como para 8 agujas de 8 o 9 milímetros, porque ese es el grosor que yo alcanzo con estas dos. Van a montar 42 puntos, ¿sí? Tengo otros videos donde he tejido también gorros con agujas de 9 milímetros y he montado 42 o 45 puntos. Y al ver la cantidad de puntos me han escrito en los comentarios sin ver el video que son muy pocos puntos para un gorro de adulto. Pues quiero que sepan que debido al grosor de las agujas con 42 o 45 puntos estamos muy bien, queda muy bien, ya lo van a ver en el maniquí luego. Entonces montamos en nuestras agujas los 42 puntos. Yo voy a poner solo una muestra nada más porque yo ya tengo aquí tejido, pero les voy a mostrar cómo se teje esta puntada, ¿sí? Bien, miren, yo aquí he montado 10 puntos solo para la muestra de la puntada. Ustedes van a montar 42 puntos, ¿sí? Voy a poner dos más. Como ven, estoy con la lana ya doble desde el comienzo. Y voy a montar 12 puntos en mi caso. En el caso de ustedes serán 42. En las agujas más gruesas, en las agujas 9 o pueden ser de 10 milímetros. Cuando hablo del número me refiero a los milímetros de grosor. Y vamos a tejer la primera carrera toda en punto derecho, ¿sí? Cuando trabajamos con lana doble vamos a tener el cuidado de siempre tomar las dos hebras. Ahora, normalmente yo tejo por este lado, pero en la primera carrera siempre tejo por aquí para que me dé más facilidad porque así me quedan más suaves los puntitos, ¿sí? Entonces, toda la primera carrera con 42 puntos. Si escuchan un ruido es el tren que pasa muy cerca a una cuadra de mi casa y la verdad hace gran ruido. Bueno, ahí está. Toda la primera carrera así. Luego a partir de la segunda carrera pues ya tejo por delante los puntos. Tenemos la primera carrera toda en punto derecho. Y luego vamos a empezar a tejer de la siguiente manera. Un punto derecho. Y no vamos a tejer aquí sino aquí debajo en la carrera anterior, lo que se llama un punto profundo. Un derecho profundo. Un derecho normal. Y un derecho profundo. Un derecho normal y un derecho profundo. Un derecho normal y un derecho profundo. Lo único de cuidado en esta puntada es que no nos equivoquemos y no vayamos a tejer dos normales, dos profundos, porque no nos va a quedar bien en el transcurso del tejido. Al final
miren aquí, un normal, un profundo. Cuando estoy a punto de terminar, tengo dos derechos normales y los tejo los dos normales. Aquí me tocaría un profundo, pero no, me va a quedar el borde del tejido como suelto. Entonces voy a tejer los dos finales normales. Al final sí no hay problema. En el centro del tejido no puede ser esto. Voy a tejer la tercera carrera con las agujas 10 todavía y siempre empezaré un derecho normal y el que sigue profundo. Un derecho normal y un derecho profundo. Normal, profundo. Normal, profundo. Normal, profundo. Y termino con dos derechos normales. Esto ocurre porque estoy trabajando con puntos pares. Bien, dejo mi aguja gruesa y voy a tomarla del número 8. A partir de aquí hasta arriba, hasta terminar el gorro, tejeré con estas agujas número 8 y continúo igual, un derecho normal, un derecho profundo, un derecho normal, un derecho profundo. Esto es todo. Todas las carreras son iguales excepto la primera, que es carrera de preparación, por lo cual la hemos tejido toda en punto derecho, ¿sí? Entonces a partir de allí siempre tejemos así y terminamos con dos puntos derechos. Esta puntada se nota ya cuando tenemos varias carreras, allí recién empieza a notarse. Entonces sigo, dejo ya mi aguja gruesa y tomo mi aguja más delgada del número 8 y siempre empiezo un derecho normal, un derecho profundo, un derecho normal, un derecho profundo. Si yo dejo el tejido y no sé dónde me he quedado porque todos se ven iguales, entonces me voy a dar cuenta que aquí, miren, donde están los puntos que parecen una espiguita, como estos, que corren sus dos patitas así, este es un derecho profundo y este es un derecho normal. Este es profundo. Este que tiene la doble hebra, miren, 4 hebras, porque como estamos trabajando doble, acá hay 4 hebras, 2 gruesas y 2 delgaditas. Miren, aquí les voy a mostrar para que no se confundan. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, este que siempre se ve gordito, este siempre será punto derecho normal. Y el que tiene solo 2 hebras es el profundo. Vamos abajo. Normal, profundo. Y termino con 2 puntos normales. Así van a tejer sus 42 puntos y van a ver qué bonita puntada nos está quedando. Ahí está, ¿sí? Aquí todavía como que no se ve claramente, pero es la misma que tenemos acá. Ahora les muestro. Así. Estamos como por aquí. Miren, cuando estamos por aquí como que no se nota muy bien la puntada. Pero cuando ya tenemos el paño más grande, avanzado, pues ya nos damos cuenta lo bonito que nos va quedando esta puntada del falso inglés. Entonces, cuando ya hemos tejido en nuestros 42 puntos las 3 primeras carreras con agujas del número 9 o 10 y las demás que siguen con agujas 8, vamos a tejer hasta alcanzar una medida de 20 centímetros. Cuando ya tengo 20 centímetros voy a empezar con otra puntada. Ahora quiero decirles que este tejido, si yo lo estiro, va a ceder más, pero hasta aquí tiene una medida de 53 centímetros, pero cede un poquito más, puede llegar hasta 58 centímetros, que es más o menos la medida que tiene una cabeza de adulto, ya sea hombre o mujer, 58-60, así que esto le va muy bien, se adaptan las medidas para hombre y también para dama, ¿sí? Solo habría que ver el color con el que vamos a trabajar. Bien, esta parte, en mi caso, cuando tengo la hebra del montaje hacia mi mano izquierda, esta es la hebra con la que monté los puntos, si la tengo hacia la mano izquierda, quiere decir que este lado de acá, a mí me gusta ponerle una hebrita de lana, y así no me confundo, este es el derecho, ¿sí? Ahí está, donde tengo la hebra hacia la izquierda. Bien, ahora doy la vuelta y voy a tejer por el revés de mi tejido de la siguiente manera. Esto se ve
Por ejemplo, este tercer puntito que tengo acá se ve como un derecho, lo que quiere decir que este lo voy a tejer como un revés y este como un derecho, ¿sí? Porque estos que se ven como derecho, por aquí yo los voy a tejer como revés para que por aquí se vean como derecho. Entonces, si aquí tengo derecho, por aquí tengo que tejer revés. Si este sería revés, este sería un derecho y este sería un revés. Entonces, vamos a darle la vuelta que se salió. Tejo el primer punto en revés, el siguiente en derecho, el que sigue en revés, el que sigue en derecho y estoy tejiendo ahora punto elástico uno por uno. Así voy a trabajar por el lado revés de la prenda, mis amores. ¿Por qué? Porque si no lo hago por el derecho va a quedar esta línea de puntos así, que se va a ver mal. En cambio aquí no va a pasar nada, aquí no se va a notar, ¿sí? Entonces trabajando por el revés y sin confundirnos, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Como sea que lleves la hebra de lana, de repente la tomas con esta mano y tejes así como a mí no me sale. Un revés y luego un derecho, pues yo no tengo tanta práctica, pero como sea que tejas, lo importante es que vas a tejer un revés, un derecho hasta terminar la carrera. Bien, mis amores, como pueden observar, he terminado la carrera tejiendo así un derecho, un revés, un derecho. Esta es la carrera número 1 de punto elástico 1 por 1 y vamos a tejer así hasta completar las 7 carreras. En las siguientes carreras tejeremos tal y como vemos los puntos. Cuando la lana pasa de forma horizontal, tejemos punto revés. Y cuando la lana está así como en forma de una V, tejemos punto derecho. Continuamos tejiendo así. Esta es la carrera número 2 y terminamos en la carrera número 7. Bien, mis amores, he tejido las 7 carreras en punto elástico y como pueden ver se recoge más. Ahora, estando por el lado del derecho, vamos a tomar los puntos de 2 en 2 de la siguiente manera. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. Bueno, a mí me gusta soltarlos así y luego por aquí tomo los dos y tejo juntos. Igual este, bueno, hay que aflojarlos un poquito y dos juntos, ¿sí? No por aquí atrás, no, sino por aquí adelante, por eso los suelto un poquito y los tomo así. De 2 en 2 vamos a ir tejiendo de esta manera en punto derecho, de manera que se va a ver así. Continuamos para que puedan apreciar cómo se va viendo. Y vamos a reunir, vamos a reducir todos los puntos a la mitad, por lo que estamos tomándolos así de 2 en 2 hasta terminar la carrera. Bien, ya estoy en los últimos 2 puntos y listo. Como ven, así va quedando nuestro gorrito. Vamos a tomar la medida y ya tenemos 26 centímetros. Continuamos entonces, estamos por el revés de nuestro tejido, se ven estos cordoncitos por el revés y vamos a tejer toda esta carrera en punto revés, ¿sí? Así, sin más ni más. Todo en punto revés hasta llegar al final. Listo, terminamos de tejer esta carrera en punto revés, damos la vuelta y por el derecho tejemos así. Un punto derecho, dos juntos del derecho, un punto derecho, dos juntos del derecho, un punto derecho, dos juntos del derecho, un punto derecho, dos juntos del derecho. Así nos vamos hasta terminar toda la carrera. Ojo, dos juntos y luego uno simple, dos juntos y uno simple. Listo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos. La carrera del revés, igual que hace un momento, tejemos todos los puntos de principio a fin en punto revés. ¿Sí? Continuamos hasta terminar. Bien, he terminado la carrera del revés y es así como se ve. Vamos a medir
cuánto tenemos de largo hasta esta altura. Y tenemos ya 29 centímetros. Ahí está, casi 30. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tejer una carrera más en punto derecho de principio a fin. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Y ahora vamos a cortar la hebra de lana. La delgadita la vamos a cortar un poco chica. Y esta gruesa pues la vamos a cortar bastante larga, como de 1 metro, para poder coser con ella, ¿sí? Bien. Vamos a tomar una aguja lanera. Vamos a pasar solo la hebra gruesa. Ponemos esto a un lado. Y vamos a pasar por aquí, por el primer punto. Hacemos aquí un segurito para luego empezar a pasar todos los puntos a la aguja lanera. Ahí está, listo. Pasamos todos los puntitos, esto luego lo vamos a asegurar y perder. Encaramos derecho con derecho y volvemos al primer punto. Allí ajustamos bien lo más que podamos y tomamos el punto del final y el punto del inicio para hacer un segurito otra vez, pasando la lana por en medio del punto. Ahí está todo cerrado. Y ahora lo que vamos a hacer es coser todo esto hasta el final. Yo les recomiendo que cosan más o menos como hasta aquí, y si les quedó lana en la colita que yo siempre dejo, cosen de acá hasta acá para que el nudito nos quede aquí. Bien, como pueden observar, he puesto un pomponcito aquí, pero quería mostrarles la parte de la costura. Es esta que va por aquí y casi no se nota, ¿sí? Por eso quise hacerlo solo con una lana para que no quede muy tosca. Por aquí se ve así. Y bueno, voy a retirar este lacito que puse aquí para poder ver cuál era el lado derecho sin confundirme. Y así es como luce este gorrito. Pueden hacerlo el pompón de la misma lana si no quieren comprar como yo en una pasamanería. Y ya saben que aquí en nuestro canal tenemos el paso a paso de cómo hacer un pompón muy redondito, muy coposito y súper fácil. Así que les dejo el link debajo de la descripción. Ahora voy a mostrarles cómo luce en el maniquí. Y listo, mis amores, así es como luce este bonito gorrito. Miren, allí se ve súper lindo con la parte caída. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte un poco más larga, pues la parte del punto elástico pueden seguir tejiendo 3 o 4 carreras más. Para mi gusto, allí estaría bien. Así es como luce el gorrito. Y si desean, pueden dejarlo sin pompón. Muchísimas gracias por acompañarme. Un beso a cada uno de ustedes por su paciencia para ver este video y nos vemos la próxima. Bye, bye.